es del Señor. Segunda de Pedro 3. Reciban saludos de su pastora. Me digo, dígale a ellos que falta menos. Amén. Ay, Dios. Yo veloso desde aquí mirando Carlos. Alabado al Cordero de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, vamos a considerar del 11 al 14. 2 of Peter chapter 3, we're going to be considering verses 11 through 15. Aleluya. Vamos a leer primeramente en inglés a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amen. Amen. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in the holy conduct and godliness? Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless. Dice el último verso: por lo cual, oh amados, estando en espera de las cosas, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible y en paz. Levanta la mano a tu vecino. Raise the hand of the Y person. me gusta la última palabra: y en paz. And I like the last one. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. En esta hora reprendemos todo pensamiento contrario. Todo lo acto ahora en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en esta iglesia, ni en esta prédica, ni en el mover de tu Espíritu Santo. Declaramos mente clara, mentes libres, corazones libres para recibir tu palabra. Y a nosotros, Dios mío, que tenemos esta responsabilidad, ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra, no como nosotros querramos, sino como tú quieras. Y nosotros te vamos a dar a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Dígale que está lo suyo. Vamos hacia lo prometido. We're headed towards what was promised to us. Vamos hacia lo prometido. We're headed towards what was promised to us. Ay, poder de Jesús. Ay, poder de Jesús. Ay, poder de Jesucristo. Hay gente que está yendo a los bancos porque le han prometido un loan. There's people that went to the bank because they were promised a loan, Y van a hacer lo que le prometieron. and they're going to do what was promised. Hay gente que se ha prometido con una pareja There's people that who made a promise y van a hacer lo prometido. to another person, and they go to what is promised. Hay personas que le hablan de un nuevo trabajo There's people that they speak to them about a new job, y van a hacer lo prometido. and they go toward what was Qué promised. bueno cuando nos prometen cosas How awesome it is when people y promise, nosotros nos movemos hacia lo prometido. and we move towards what was Yo quiero promised. hablarte de lo prometido más grande que tú tienes en tu vida. I want to speak to you about the Y que biggest debe ser la promise, prioridad tuya y la prioridad mía. and it should be your priority and mine. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Dios es un Dios de promesa y todo el mundo lo sabe. God is a God of promise, and we all Él le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida de Canaán. He promised the people of Israel the promised land of Canaan. Y aunque le tomó tiempo llegar And though it took them time to run por el extravío del pueblo, because they went astray, como quiera la promesa, oiga bien, the promise, however, se cumplió. was fulfilled. Aunque algunos no la alcanzaron. Some did not reach it. Dios nos ha prometido a nosotros, God has promised us lo leí ahorita, tierra nueva a new land y cielos nuevos. and heavens, Y Él lo cumplirá. and He will fulfill it. Porque Dios no miente. Because God does not lie. Yo quiero que tú le digas que está al lado tuyo. Dios no miente. I want you to tell the person next to you, God does not lie. ¿Por qué te digo esto? Why do I say Porque this? si Dios te ha dicho cosas a ti, Because if God told you so, ahora puede venir a susurrarte quien te venga a susurrar. now anybody can come and whisper. Lo
Iglesia, ¿hacia dónde tú vas? Church, where are you headed? ¿Hacia las promesas de este mundo temporal? Are you headed towards the temporary promises of this world? ¿O hacia las promesas de Dios que son eternas? Or towards the eternal promises? ¿Hacia dónde tú vas? Where are you headed? Cuando yo analizaba esta palabra hoy, When I analyze this word today, una vez más, once again, y veo que dice, puesto que todas estas cosas han ser desechas. and then reading here that therefore since all these things will be dissolved, Todo lo que está en esta tierra va a ser deshecho. everything that is on this world will be dissolved. Aquí no va a quedar nada, hermano. Nothing's going to be left here. Y el extravío del hombre And then the man going astray. es cuando pone los ojos en esta tierra And when they put their eyes on this earth y no en la del cielo que son las eternas. and not in heaven, which is eternal. Y ese fue el extravío también de Israel. And that was how the people of Israel went astray. Que si no había comida, había problema. That if there was no problem, food, there Si was no había agua, había problema. if there was no water, Que el viaje se tardaba, había problema. the trip was taking too long, there was Porque a problem. los ojos los tenían puestos en la tierra. Because they had their eyes set on the earth. Pero tú y yo, hermano, But you and I, nuestros ojos our deben eyes, estar puestos en el cielo. need to be placed in heaven. Yo sé que esto cuesta trabajo, And I know that this takes porque nosotros estamos aquí en la work because tierra we're here on earth still. y estamos viviendo de la tierra And we're living off of y it. estamos consumiendo lo de la And tierra. we're consuming what's on the earth. Sigue el texto. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? What manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? ¿Cómo no debemos de andar nosotros en una vida piadosa? How shouldn't we walk if we're trying to live a godly life? Pero eso es lo que nos invita el mundo a nosotros. But that's what the world invites us. No, el mundo nos invita a tener una vida desordenada, The world invites us to have an unorderly, no parecida a la de Cristo, a disorderly life, not sino parecida a la del mundo. but like the world. Pero la palabra nos está diciendo que debemos de andar conforme a como él anduvo. But the word tells us that we need to walk according to how he walked. ¿Dónde tú pierdes tu bendición? Where do you lose your ¿Dónde blessing? nosotros podemos perder la bendición? Where can we lose our Cuando blessing? comenzamos a copiar al mundo y no al cielo. When we start to copy the world and not copy heaven. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra. Why? Because we're on earth. Y a veces creemos que aquí es donde nos vamos a quedar. And sometimes we think that this is where we're going to stay. Pero yo quiero venirte hoy a explicar que tú no eres de esta tierra. But I come to tell you today that you're not from this Ahora, earth. me gusta el verso 12 porque hay algo ahí como que se parece que se contradice, pero en la palabra no hay contradicción. I like verse 12 because it looks like it contradicts itself, but it ¿Sabes lo que doesn't. dice? The word doesn't contradict itself. Esperando. Esperando. Y, oye, después lo que dice, y apresurándonos. It says looking for and hastening. Espera, no me apresuro, ¿qué lo que haces? So am I look? Yo te voy a Waiting explicar lo que Dios me dijo a mí. or am I rushing? Esperamos. Pero tú See, sabes que tú te tienes que apresurar. you know we're waiting, but you know what you have to be diligent or make haste En andar de una manera agradable a Dios. in walking in a way that's pleasing to God. Ese es el amor, ese es el apuro. That's where we need to make Para haste agradarle a Dios. so that we can please God. Dice, para la venida del día de Dios, hay un día que es el día de Dios. Mira cómo se llama. Which says to the coming of the day of God. No es el día de Black Friday, no es el día del cumpleaños de nosotros, es el día de Dios. Oigan, It's not a birthday or any other holiday. It's the day of God. y ese día esta tierra va a temblar. And that day, this earth will tremble. Ese día cuando esa voz de trompeta hable, That day when that voice of trumpet speaks, se va a estremecer todo, hermano. the entire earth will Y esto hay que tenerle temor a esto, hermano. And we have to have fear of Hay que this. analizarlo profundamente. We have to analyze this deeply. Dice, en los cuales los cielos encendieron, He says, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. and the elements will melt with fervent heat. ¿Cuántos aquí han visto dos pedazos de hierro soldados, fundidos How many have seen two pieces of metal being welded together por el calor o por el fuego, han sido fundidos? by the flame or the fire? It's been welded Ese together. cielo lindo que vemos nosotros, azulito, que esto, que The nice blue sky that we see out there. Usted se imagina que usted mira para arriba y usted ve todo el cielo encendido. You imagine looking up to heaven and looking up to the sky and that Y que being el on fuego fire, caiga en esta tierra y queme la tierra entera. and that fire comes down and it burns the entire earth. Pero que usted lo vea de allá arriba y no de aquí abajo. But for you to see it from up there and not from down here. Pero
que la iglesia tiene que comenzar a tener ese temor. I think the church needs to begin to have that fear. Pero nosotros esperamos, But we, según sus promesas, it says, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. ¿Cuántos en esta tierra hemos experimentado injusticia? How many of us have experienced unrighteousness? Y no se va a acabar. And it's not going to end. Porque esta tierra es de injusticia. Because this earth is Pero la tierra righteous. que Dios tiene preparado para ti es de justicia. But the earth that God has prepared for Allí you no va a haber is of injusticia. righteousness. There's not going to be unrighteousness there. Y dice 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, esa tiene que ser tu espera, esa tiene que ser mi espera, de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, e irreprensible y en paz. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found in him, in peace, without spot and blameless. Por eso me he enseñado muchas veces aquí en esta iglesia, That's why we taught here for que si nosotros recibimos el príncipe de paz, that if we receive the Prince of Peace, yo entiendo I que hay understand situaciones that there's en un situations momento terminado, in a certain- in a se certain puede robar un time poquito de paz, that it pero can take se a little supone que la mayor parte de tu vida tú andes en paz, the majority of your life should be at peace. porque tú recibiste el príncipe de paz, Because you receive the Prince of el Peace, Dios que produce paz. the God that produces peace. Entonces pues no podemos andar de otra manera. So we can't walk Pero si the other way. seguimos un verso más abajo, dice en Mateo 25:34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. But Matthew 25:34 says, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Yo te voy a decir algo, And I'm going to tell you eso me something. costó un poquito de trabajo a mí entenderlo. That this took me a little bit of time for me to Y understand. más que entenderlo, aceptarlo. And more than understanding, but to Porque accept. nosotros supuestamente tenemos libre albedrío. Because we supposedly have free will. Un libre albedrío que no dice la palabra libre albedrío en la Biblia, pero Free will that the word does not, word for word say it, but it implies it. la Biblia nos enseña que podemos decidir. But the Bible does teach us that we can Pero yo te voy a decir decide. una cosa, tú tienes derecho a decidir, eso es, más o menos, That, you know, the Bible kind of teaches that you kind of have the right to decide. más o menos. Tú no tienes toda la libertad de verdad de decidir. ¿No? You really don't have all of the freedom for you to Todas las decide. cosas me son lícitas, So all things are lawful to me, mas no todas convienen. but Entonces, not all things are ¿puedo o no convenient to puedo? me. So can I or can I not? ¿Sí me está entendiendo? So you understand what I'm saying? Entonces, si me está diciendo que yo he sido un escogido, usted ha sido un escogido antes de la fundación de la tierra y del mundo. So if it's telling us that you and I have already been chosen since before the earth was created, Tu familia no había nacido, your family hadn't even been born. pero ya Dios, en la mente de Dios, But in God's mind, iban a ser un varón llamado Ariel Pérez. there was a man who was going to be born, his name was Ariel Pérez. Y que aunque corriera, And though he may run, se dejaron de Pedro, and he can leave that que hair, a bailar, and he used to like dancing, estaba marcado he was sealed por Dios by God como siervo de Dios. as a servant of God. Ahora, pastor, ¿por qué tú me dices eso? So Pastor, why do you Yo say digo this? eso, mi hermano. I tell you this Porque mira, por más que te puedas revolcar por ahí, because no matter how much you get dirty out al there, final cuando Dios jale at the end of the day, when God reels cuando you Dios in, diga, oye, hasta aquí when God llegaste, says it's done, vas a venir sin un brazo, You're sin gonna come una out. pierna, sin un ojo, You're pero gonna- vas a venir. you're going to come without limbs, but, ¿Sabes por qué? but you know why? Porque Dios, Because God, desde antes de la fundación del mundo, since before the creation of ya the te había earth, escogido. had already Y chosen. para que eso fuera hecho, And so that así, that may be done, envió a su hijo He sent a his morir en son muerte de cruz to die on the para que cross esa so promesa that this promise may be fulfilled. Ahora que yo te puedo decir, Now what can I tell you? ¿quieres correr? Corre. You want to run? Go ahead. ¿Quieres correr? Corre. You want to run? Go Pero ahead. el camino se te va a acabar. But that way is going to cut, Al be final cut se te short. va a acabar el camino. At the Al end, final vas a tener que arrodillarte delante de Dios. the path can be cut short. Then you're going to have to Decirle, Dios, kneel perdóname. before God and say, God, forgive Aquí me. estoy. Here I am. Pero ahora vamos a tener como. But now I'm only seeing you with one eye. Ahora tengo que caminar hacia ti cogiendo. Now I have to walk towards you limping. Tengo que caminar a ti sin un brazo. I have to walk towards you without an arm. ¿Sabes qué? And you know what? Heme aquí.
Here I am. Ganaste tú. You won. ¿Quién le gana a Dios? Who's gonna beat God? El libro de Lucas. In the book of Hay otra Luke, palabra que te quiero bendecir con ella. listen to the word I would like to bless En you el with. capítulo 22, 28, 29. Chapter 22, verses Esta 28 to palabra, 29. esta palabra me ministró profundamente. Listen to this word because it ministered to me Y como tú deeply. y yo tenemos lo mismo, pues yo creo que te puede bendecir también. Because you and I have the same thing, I believe it's going to minister to you Pero also. vosotros But you sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. are those who have continued with me in my trials. Dice 21. And 29 says, Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. and I bestow upon you a kingdom just as my Father bestowed one upon me. Usted sabe que Jesús tenía un team de trabajo. You know that Jesus had his Tenía team, un equipo de trabajo. Y aunque uno le falló, and though one of them failed him, perteneció también al grupo de trabajo. he was still part of the team. Y por todas las pruebas que pasó Jesús, And through all the trials that Jesus went through, ese grupo de trabajo estuvo con él. that team was there with him. Que en la cruz se le metió miedo a algunos y corrieron. That some of them got afraid of the cross and ran. Como and que era fled. fue la representación de uno. There was still the representation of Ahí one. estaba Juan frente a la cruz del Calvario. John was right there in front of the cross. O sea, él está diciendo, ustedes han permanecido conmigo. So he was saying, you have remained En with me mis pruebas. in my trials. No cuando multiplicar los panes y los peces nada Not más. when I multiplied the bread, the loaves No, of bread ustedes han and the estado fish conmigo en mis pruebas. only, but you were with me through Por my lo tanto, la trials. bendición que mi Padre me dio a mí, yo se la paso a ustedes también. Therefore, the blessing that God gave me, I'm going to pass it to you also. ¿Y qué me decía Dios a mí? And wasn't that, Una vez más, what was it that God told me once again? la permanencia Remaining es muy bien mirada por Dios. is is pleasing to God. El problema más grande que tiene el hombre es la falta de permanencia. The biggest problem that man has is the lack of remaining firm. Pero aquellos que son capaces de permanecer, no importando, But those who are able to remain firm no matter what happens, Dios lo tiene en cuenta. God has eyes. Santiago, por su parte, que es un hombre que para mí fue un individuo que usó la palabra de una manera poderosa. God has him in high esteem. And James, a man that I feel that God used in a very powerful way. Dice en Santiago 2:5, mira cómo se expresa. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. James 2:5 says, listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? ¿Sabe que el pobre You know that the poor tiene menos posibilidad de distraerse? has less possibilities of getting distracted Porque no tiene nada. because they don't have anything. No tiene nada. They ain't got nothing. No tiene chavo para ir a restaurantes. They don't have money to go to a restaurant. Él no tiene nada que perder si no tiene nada. They have nothing to lose because they don't have none. Entonces el pobre es rico en fe. So the one that's poor is rich in faith. Porque el que es rico en billete, Because the one that is rich que los financially, hay buenos, okay, there's good people that pero la are rich, mayoría de ellos, but the majority of them, la fe de ellos está puesta en el dinero. their faith is placed on their money. En los chavos que ellos tienen, ese es el The money poder. they got, that's their God. Pero el pobre que no tiene chavo, But poor man, la fe de él está en Cristo Jesús y en el reino de los cielos. their faith is in Christ Jesus and the kingdom of heaven. ¿Se acuerdan la palabra de Lázaro? ¿verdad? El rico. Remember the parable of Lazarus and the rich man. Cuando el rico del infierno reclamó When the rich man from hell cried out a Elías, to Eli, ¿cuál fue la respuesta de Elías? what was Eli's response? Oye, hombre rico, tú en la tierra tuviste buen tiempo. He said, you rich man, you had a good time. Y Lázaro, mala vida. And Lazarus did not have. Ahora Lázaro va a tener buena Now vida. Lazarus is going to have a good life, Tu mala vida. and you're going to have a bad one. Entonces hay una situación en esto. So there's a situation with No quiero que this. nadie se vaya a confundir. And I don't want anyone to get confused Yo no with estoy this. diciendo que es malo tener dinero. I'm not saying that it's bad to Lo que have sí money. yo estoy seguro que es malo What I am sure that is es que el bad dinero sea el Dios de un hombre. is that if money is a person's Que los God, ojos estén puestos en el dinero. that your eyes are only set on your money. Pero el que tenga, mire, Whoever has que Dios se lo money, multiplique. and may God Pero multiply. que se siga arrodillando y orando a Dios. But keep kneeling down and praying Que to siga God. dándole la gloria a Dios por lo que tiene, porque diga que
Dios me lo dio. And for them to say that God gave it to Que me. no diga, esto lo tengo yo porque yo hice un esfuerzo en esto, en lo otro, y por eso yo lo tengo. No, And not to say, oh, I got this because I yo did tengo this. esta riqueza porque No. Dios me la dio. I have these Y la riches because gloria God de gave it Dios. to me. And the glory is of God. Así no hace daño. Así no empacha el estómago. Then that's Alabado powerful. sea el Cordero de Dios. Pero entonces cuando vamos a Juan, But now when we go to John, entonces la promesa we see the dada, promise la promesa dada por el mismo Jesús. Y given por eso by me Jesus encanta, himself. y por eso te la quiero leer brevemente. En el libro de Juan, capítulo 14, John 14. comenzando desde el 1, dice la palabra de Dios. No se turbe, ahí está la palabra paz. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ahora, esta aquí me encanta. I love En this. la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. And where I am, there you may be also. ¿Qué clase de promesa, mi hermano, de Dios para nosotros, hermano? Look at the promise that God has. Desde que usted le dio el corazón a Dios, From the day that you gave your heart a Jesucristo, to Jesus, ya tú perteneces a Él. you belong to Him. Ya Él te tiene. He has your heart. De ahí por más que quiera correr, no te vas a No hacer. matter how much you want to run. Yo lo he dicho otras veces, lo voy a decir otra vez I've más. said it many times before, I'm going to say it again. Aquí se congregó alguien que me dijo, pastor, There's someone who congregated here that said, Pastor, yo tengo que irme para el mundo. I have to go to the world. Yo tengo un llamado muy grande al mundo, yo no puedo soportar. I have a big calling in the world and I can't take Mire this. lo que este hombre le dijo. And look at what this man said. Nada, vete, no hay problema. He said, no, go ahead. Que me acordé de la palabra del hijo pródigo. Because I remember the word, the parable of the prodigal son. Tiene la herencia, dale camino. You want the inheritance? Go ahead. Es de asombro de que yo te dijera eso. So he was amazed that I said that. Pero usted no me va a decir nada. He said, you're not going to tell me anything? Digo, mira, primero, si tomaste la decisión de irte, ya tú te vas. I said, first of all, if you made a decision to leave, you're already leaving. Pero una cosa te voy a decir. But one thing I will say, Tú te puedes ir por donde tú quieras. you can go wherever you want. Al final, But at the end, vas a tener que caerte los días. you're going to fall to your knees before God. Que tiene dos caminos. So you have two Te paths. vas a perder tiempo, You're going to go waste your time, o salvas tiempo y se lo dedicas a Dios. or you save time, you dedicate it to Lo que God. tú quieras hacer Whatever you want to do, es tu decisión. it's your decision. Pero al final, But at the end, tú perteneces a Dios. you already belong to God. Ahora Dios dice que de mi mano nadie quita. And the word of God says that no one takes away from my hand. Ni tú mismo te puedes quitar de la mano de Dios. So you yourself can't remove Porque aunque te desmonte de la mano de Dios, yourself from the hand of la God. mano va a seguir atrás de ti. Because though you leave God's hand will still be over you. Cuando Dios diga, voy por el pelo, lo voy a sacar de ahí. And when God says, I'm going to grab him by the hair and bring him back, He's going to take you out. Dios no es un Dios que pierde, Dios no pierde. God is not a God of loss. He Dios doesn't siempre lose. gana. God always Por eso yo wins. te digo a ti hoy, mamá y papá que están aquí. That's why I tell you, mom and dad who's here, Si ya tienes un familiar if you have a family o un hijo que está descarriado, or a child that has strayed away, escúchame lo que te voy a decir. listen to what I'm going to tell Si you. ese hijo o ese familiar If that child or that de family verdad le dio el corazón a Cristo, truly gave their heart to Christ, no se turbe por su corazón. then let your heart not be troubled. Dios te lo va a traer tranquilo. God is going to bring them back. Yo te lo, y te lo va a traer mansito, bien, decidido, servir a Dios para siempre. Decided to serve God forever. Porque va a pasar lo que pasó con el hijo pródigo. Because what's going to happen to them is what happened to A the veces queremos fathers. jalar a la gente, Sometimes we want to pull que no people, se vayan, we want to yank people for porque them queremos to apurar leave. en esto, hermano. And we have to Porque al mature in final this because at the end, hay que dejarlo ir, we got to let them go. que tenga su experiencia, Let them have their que tenga su experience. viaje por el desierto. Let them have their trip through the desert. Cuando vea la culebra, And when they see the el snakes, lagarto, the lizards, la serpiente, the el serpents, frío, the cold, el calor, the heat, y que no esté papá ahí con ellos, and that mom and dad is not there with them, ellos van a regresar. they're going to come back. Yo no sé si tú crees eso conmigo. Amén. Yo declaro en esta hora, hermano, cada hijo que esté descarriado, papá, esa tiene papá en el cielo y no se van a perder. And they're not going to be lost. Tú me tienes que
se fue a preparar morada para nosotros? Didn't he go to prepare a place for us? ¿Cuántas familias se han mudado de un lado para el otro? How many families have moved from one place to El another? sacerdote de la familia And then the priest of the home se muda, moves, busca trabajo, finds a job, renta un apartamento rents an y apartment, después trae la familia. and then brings a family. Es exactamente lo que hizo Jesús. So that's exactly what Jesus did. Va a preparar morada para ti, para mí. He went to prepare a place for you and for me. Me imagino cuando Jesús llegó al cielo con papá allí. I imagine Jesus when he arrived in heaven, Papá, sí. said, Father, I Y overcame. tenemos muchos pueblos allá And abajo. we have a lot of people. Pero necesito que me diga dónde vamos a ir. But I need you to tell me where we're gonna place Y yo it. me imagino que el Padre se estaba Imagine the Father sitting on the throne saying, el espacio es lo que más hay. space is what we have most here. En cualquier parte frente a mi trono, Anywhere in front of my throne, ellos van a poder estar they'll be able to be, para que me adoren, so that they can praise para que me, me alaben, so that they para can que me worship me, reconozcan. so that they can recognize me. Jesús se fue primero que nosotros. Jesus went before Mira, me. Jesús es el primero, por eso es que dice que él es el primero. Él fue el primero que resucitó. He was the first one that resurrected. Él se fue primero para el cielo preparando He's morada. the first one that went to heaven to prepare Pero a nosotros place. vamos atrás. But we're going behind him. Don't be sad. Ay, pastor, tú no sabes la lucha que yo Pastor, tengo. you Ay, know what I'm papá. going Si through. cuando hay lucha, When there's es porque trial, viene una victoria. Si no hay there's no batalla. victory if there's no battle. La gente quiere una victoria sin batallar. People want the victory without the battle. ¿Qué ejército What army tiene una victoria si no pelea primero? has a victory that they fight for? Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Vamos, que ya estamos acabando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. 1 Thessalonians 4. Pueden comenzar a ver si usted lo desea, caballero. Pero estoy tratando como se merece. Vamos a estar aquí. Lo voy a buscar. Voy a arrancar yo para que tú te sigas preparando. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Thessalonians 4:16 says, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Ahora, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, oye, mira lo que habló del hermano, oye, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al cielo en el aire. Oiga, usted va a recibir al cielo en el aire. Usted recibe al cielo en el aire. Oiga, y sigue. Y así estaremos siempre con el Señor. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Y aquí está mi palabra favorita. And here's my favorite word. Verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Therefore, comfort one another with these words. Anda un ministerio de desalentar. There is a ministry of discouragement, Yo de aquí lo reprendo en el and I nombre de rebuke it in Jesus' Jesús. Porque name. tú estás para alentar, Because we are here to no para encourage, desalentar. not to discourage. A veces nuestra batalla es con gente que está hasta cerca de nosotros. Sometimes our battle are with people that are closest Porque en to vez de us. alentar, desalienta. Because instead of encouraging, they discourage. En vez de decirte, dale, sigue para adelante. Instead of saying, keep going forward, you got this. Unas actitudes negativas. They have negative attitudes. El Señor reprenda al diablo y a sus secuaces. And his En el nombre de in Jesús. Jesus' name. Yo estoy para alentarte y tú estás para I'm here alentarme. to encourage you, and Tú you're here estás to para alentar al que está al encourage lado de me. ti. You're here to encourage the person next to you. Tu actitud tiene que cambiar. So your attitude needs to change. Cambia tu actitud. Change your attitude. Porque estamos para bendecir. Because we're here to bless. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, Oye, gloria, yo estoy aleluya. esperando tantas cosas aquí en la tierra I'm waiting for so many things here on earth que necesitamos that we need al ministerio. for the ministry Son importantes. that are important. Dios lo sabe. God knows it. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Lo que yo quiero y le pido a Dios What I want and I ask God es que todos los que estamos aquí is that all of us that are here podamos alcanzar esa bendición del Señor. can reach the blessing of Esa tiene que heaven. ser tu prioridad y mi That prioridad. needs to be your priority and mine. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos desviamos? Because what happens when we go La astray, salvación cae, coge segundo o tercer lugar. then salvation goes second or third Pero la place. salvación es primer The lugar. salvation is first Primer place. lugar. First place.
No puede estar en otro lugar que no sea primer lugar. in any other spot other than Ah, ¿por first. qué tú me dices eso, pastor? So why do you say that, Pastor? Bueno, porque si no lo hacemos así, Because if we don't do it this way, entonces yo pregunto, ¿tendremos de verdad este tipo de corazón? then I'll ask, do we really have Christ in our hearts? ¿Verdaderamente estamos esperando el cielo? Are we really waiting for heaven, or what happened? ¿Usted le ha pedido a Dios soñar con el cielo, hermano? Have you asked God to dream about heaven? Soñar con el cielo, Señor, dame un chispito de allá arriba. It's like, Lord, give me just a little. Necesito enamorarme más de allá arriba, Señor. I need to fall in love more with heaven. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21:7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Dios. Revelation 21:7 says, he who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Si yo te pregunto a ti ahora, If I ask you now, ¿estás batallando? are you battling? ¿Tienes alguna batalla? Do you happen to have a battle? Estoy seguro que tú vas a decir que sí tienes una batalla. I'm sure you're going to say that yes, you do. Y todo el que esté buscando el reino de los cielos And whoever's looking for the tiene kingdom of que heaven tener una batalla. needs to have a battle. Porque precisamente tienes la batalla Because you precisely have the porque quieres battle alcanzar el cielo. because you want to Si know. tú no quisieras alcanzar el cielo, If you didn't want to reach heaven, ¿de qué vamos a batallar? then what are we going to battle? Venga lo que venga, hago lo que sea, no pasa nada. Everything can come and go and nothing happens, it doesn't Porque matter. tú quieres alcanzar el cielo. But because you want to reach Ahí higher, está el pleito de tu vida. that's the biggest problem you have. No te atemorices, Don't be afraid. no tengas miedo. Don't be dismayed. Dios está contigo. God is with Dios te you. va a dar la fuerza. God will give you the Dios strength. te va a dar la victoria. God will give you the victory. Vas a poder alcanzar. You'll be able to reach it. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hay gente que te quiere meter miedo. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis embusteadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Ahorita estoy hablando con una pastora I was speaking with my wife earlier, y me dijo: and she said, no te preocupes nada. don't worry about anything. Dios está en. God is in control. Jehová da, Jehová quita. The Lord gives, the Lord takes away. Jehová trae, Jehová se lleva. The Lord brings and He takes away. Dios tranquilo, And we just have to be at no te peace. preocupes. Don't worry. Y yo le dije: yo no estoy preocupado. And I said, I'm not worried. Estoy diciendo una conversación que tuve privada con mi esposa. It's a conversation I had privately with my wife. Yo no estoy preocupado. I said, I'm not worried. Estoy en un tiempo de paz. I'm in a time of peace. Pero a veces But sometimes pienso I que think algunas personas que deben hacer lo mismo. that there's people who should do the same. No preocuparse tanto. Not worry so much. Y dejar que Dios pelee su batalla. And let God fight the battle. Una vez lloraba al principio In the beginning, I remember I once y prayed. le decía a Dios: Señor, yo necesito esto. And I would say, God, I need this, this, and Y this. mira esta familia lo que está pasando y mira allá. And look at this family, what they're going through. Look over there. Entonces yo me quedé en la familia y trataba yo de hacer las cosas. And I would try to go to the family and try to do things Y trataba de myself. hacer lo otro. And I try to do this other thing. Y yo volví a orar. And then I'll go back to Y pray. el Señor no me contestaba. And then God wouldn't answer me. Y yo ya, bueno, viendo que no me hablaba, And one day, because I noticed that He wasn't speaking to me, yo le pregunté qué pasó. I asked Him, what's wrong? Y te quiero regalar esto para terminar. And I want to share this with you to church. El Señor me dijo: The Lord told me, ¿tú sabes por qué no te contesto? you know why I don't answer you? Porque tú me pides que te ayude a algo. Because you asked me to help you with Y something, después tú haces lo que tú quieres. but then you do whatever you want. No te vayas, cérrame la puerta. Que hay mucha gente que sabe orar muy There's a lindo, lot of people that pray really nice, pero después quieren hacer lo que ellos but quieren then they want to do what they want to do. y no dejan que Dios obre. And don't let God work. Puedes orar todo lo que tú quieras. You can pray whatever you want. Si eres tú quien va a hacer las cosas,
But if it's you that's going to Dios no help te va a ayudar. God is not going to help you. Aquí ese tiempo había una persona que vivía pidiéndome consejo. There was somebody a long time ago that always used to ask me for advice. Y yo creía que lo recibía. And I thought that they received it. Estaba equivocado. And I was wrong. Y después hacía lo que quería. Then they would do whatever they wanted. Pero me salí de su jueguito. But I came out of that game. Eso es lo que Dios me hizo a mí. And I did what God did to me. Le dije, a mí no me pregunten más consejos. I said, don't ask me for any of my Pero advice. si yo voy a gastar mi tiempo para darte un consejo, Because I'm going to waste my time to give you pues vas a hacer lo que advice. tú quieres. And you're going to do whatever you want. Pues no me preguntes más nada. Then don't ask me anything. Ay, pastor, no me digas eso. Oh, Pastor, don't say that. Perdóname, pero soy sincero. I'm sorry, I'm being sincere. Mi tiempo es oro. My time is gold. Pero hay otra gente que yo tengo que bendecir también. Because there's other people that I need to bless Y yo also. digo que Dios hace lo mismo. And I say that God does the same. Dios está sirviendo a todos sus hijos aquí en el God is serving en la all of tierra. His children that we are here on this earth. Pues si no vamos a pedir cosas, pues cosas lo que nosotros queremos. But if we're going to ask for things so then we can do whatever we Dios va a want, dejar de escuchar. God is going to stop Y sabes que te regalo esto And you know what? I'm going to sin give this to fines you de as a lucro gift. y sin costo alguno. Quizá haya personas aquí que no están sintiendo a Dios And there might be people that are not feeling God y here. Dios está en un silencio absoluto. And God is in an absolute Porque hace silence. rato que le estás pidiendo cosas y tú estás haciendo lo que tú quieres. Because you've been asking for things for a long time, but you're still doing whatever you Y want. no estás dejando que Dios obre. And you're not letting God work in your life. Estamos esperando lo prometido. We're waiting for what was Y vamos promised. hacia lo prometido. And we're headed towards what No was se promised. salga del camino. Don't go astray from the path. Ofertas están llegando por donde quiera. Offers are coming left and right, Sobre todo en este mes. especially this month. Que si me dejara lo quitaba del almanaque. That if it was up to me, I would remove it from the calendar. La gente se pone triste. La gente People se get pone sad, people go crazy. I don't know what's wrong with people. Porque este es un mes igual que otro cualquiera. Because this month is just like any Yo lo other veo como month. cualquier. I look at it as like any other month. Creo que hay que humillarse a Dios. We just have to humble ourselves to God this month. Humíllate a Dios. Humble yourself. Baja ese orgullo que tienes ahí contigo. Bájalo, bájalo. That bring the pride that you have in. Pero aquí hay un montón de gente que dice que no somos orgullosos, pero las actitudes, There's a whole bunch of people here that say that they're not proud, but las actitudes dicen otra cosa. their actions say something else. Ya. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Baja. Come down. Aquí el grande Jesús. The big one here is Jesus. Y anduvo manso y humilde por esta tierra, hermano. Go walk meek and humble Aprendamos de this world. Jesucristo, Let's learn from que nos ayude a Jesus. ser humilde y manso. So we can learn to ¿Para be qué? Para humble and podernos meek. dejar guiar por el Espíritu Santo. So that we can allow ourselves to be led by Ir the hacia Spirit. lo prometido. So that we can go towards what was promised Que to es us, ese cielo which is that heaven, donde no va a haber dolor ni pena. where there won't be any pain or Vamos a tener una worries. vida de We gloria. learn to have a life of glory. Quizá tú nunca estás pensando en ese cielo. You're probably never thinking about that heaven. Pero nosotros somos peregrinos en esta tierra. But we're foresters on this land. ¿Te atreviste igual que yo te a dar el corazón a Dios? You dare to give your heart to Christ one day? Pues déjame decir, Well, let me tell you. cuando tú le diste el corazón a Dios, When you gave your heart to Dios Christ, te arrancó de la tierra. God ripped you out from this world. Y aunque todavía tú pisas la tierra, And though you still step on this world, you don't belong to this world. es al cielo, mi You hermano. belong to heaven. Sea que vivamos, Whether we o live sea que muramos, or we die, somos del Señor. we're of the Lord. Así que, óigame, lo que Dios coge nadie se lo quita. So whatever God takes from his hand, nobody takes it away. De mi mano nadie quita, eso no es No la palabra. one takes away from my hands. Pues usted y yo somos propiedad de Dios, So you and I are property of God, comprado con sangre. bought by blood. Termine este mes victoria. Finish this month in victory, Para que arranque enero, ¿sabe cómo? so that you can begin January and Y si te fasting quieres and meter de prayer. la hora en ayuno y oración, métete. And if you want to go fasting and prayer from el now, año entero, and then do the whole year fasting, ayuno y oración, fasting and a prayer, ver qué demonio se va a to see atrever a what sacar. demon is going to try to get close to you. Queremos vencer, pero no queremos sacrificar. We want to overcome, but we don't want to sacrifice the flesh. Ay, pastor, por ahí hemos pasado todo. We've all gone through that. ¿Saben qué? La única forma de vencer al enemigo es ayuno. You know that the only way to overcome the enemy is fasting and Y prayer. puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe. And have our eyes set on
Jesus, the author Mira of como the Dios nos viene story. hablando, hermano. Look at how God has been speaking to Llevamos ya us. como 3 meses. For 3 months we've Y been Dios speaking todo about es this. fortaleciendo And la iglesia. everything is strengthening the church. Porque Dios no quiere que nadie pase cojo para allá. Because God doesn't want anyone to go live to the other Vamos a llegar al side. 2020 en victoria. We want to make it to 2020 La and voluntad de victory. Dios no es mi voluntad. It's God's will, not También my estoy will. haciendo mis grandes esfuerzos. I'm also making my a big pasar también en victoria. efforts so that I can go in victory. Te bendigo en esta And hora. I bless you at this hour in Jesus' Y name. declaro sobre tu vida And I declare over your life paz, peace, confianza, trust, seguridad. assurance, Tú sepas que tú mueres de esta tierra. and that you know that you're not of this world. Que los años que Dios te dé para vivir aquí, That the years that God gives you to live vive here, lo mejor que pueda, pero con that you can live it the best way that you can, but happy. Es un mensaje de brinco. Es un mensaje de tocar la puerta del corazón y decir, ¡hey! ¡Rica! ¡Despierta que Cristo viene! ¡Maranata! Este mensaje de ese tipo, suéname el piano ese ahí, varón. A su nombre, gloria. Yo vi a un hombre caminando un carro con la goma flat tire, ponchado. Y yo le dije, está loco. Cuando llegó una bomba de gasolina, me dijo, no, yo no estaba loco. Loco, hubiera sido si hubiera quedado donde yo estaba. Yo llegué a la bomba de gasolina. Aquí me va a resolver mi problema. Y yo te pregunto a ti, no importa cómo tú estés, mi hermano y mi hermana. Lo que hace falta es que tú sepas hacia dónde tú vas. Y cuál es el puerto donde tú tienes que aterrizar, que se llama el cielo. Eso es lo importante. No dejando que nada te distraiga. Que tú llegues al cielo. Yo quiero que tú cierres tus ojos y inclines tu cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, Marcos, solamente. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. A su nombre. ¿Tiene un hijo? Ok, claro. Gloria a Dios. Da la vuelta. Pasa por aquí enfrente, vamos. Se llama corto el camino. Quiero la iglesia en comunión. Porque si por una casualidad había un plan, aquí se va a romper ya. Itu